Hola alumnos, muy buenos días. Seguimos analizando el día de hoy el tema constante de proporcionalidad. Así que pongan mucha atención. Comenzamos. Y bueno, miren, en la clase pasada estuvimos analizando la definición de constante de proporcionalidad. Vamos a recordarla. La constante de proporcionalidad es el número que me dice cuánto ha crecido un número respecto a otro. Es decir, es la comparación de dos magnitudes, de dos cantidades. Para obtenerla es necesario obtener el cociente de esas dos magnitudes. Y es que el cociente es el resultado de la división. Si lo recuerdan, en la clase pasada les había dado esta explicación. Por ejemplo, teníamos dos figuras y a simple vista se ve que que esta figura ha aumentado de esta en cierta cantidad. Por ejemplo, si le ponemos algunas medidas, yo le voy a poner 2 y 6 y en la nueva le voy a poner 4 y 12. Si tú observas la figura, te das cuenta de que al ver esta y luego al cambiar y ver esta, las medidas de sus lados han aumentado con proporcionalidad, es decir, de 2 pasó a 4. El 2 y el 4 guardan la relación de que el 4 es el doble de 2 y el 6 al 12, pues el 12 es el doble de 6. Quiere decir que esta figura grande aumentó el doble de esta. Bueno, eso es crecimiento proporcional. Ahora, en la clase pasada les expliqué una forma de cómo se obtiene la constante. Se puede dividir estas dos cantidades y obtener la constante de proporcionalidad a partir de ahí. Por ejemplo, yo puedo dividir 6 entre 2 y 2 por qué me da 6, 2 por 3 me da 6 y tengo 0. El 3 es la constante de proporcionalidad de estos dos números. Es decir, el 2 cabe 3 veces en el 6. El 6 aumentó esta medida de abajo, que es la base, aumentó 3 veces respecto a esta que es la altura. Si ambas figuras son proporcionales, debería salir el mismo resultado al dividir estos dos números. Fíjate, si yo divido 12 entre 4 y me sale 3, quiere decir que son proporcionales, quiere decir que han crecido igual, con la misma proporción. Entonces, ¿qué número multiplicado por 4 me da 12? 4 por 3 me da 12 y me queda 0. Y mira, en ambas figuras el resultado es 3. Eso quiere decir que ambas figuras son proporcionales. Esa es una forma. Me falta explicarte la otra que no te comenté en la clase pasada. Y es que también lo puedes hacer, por ejemplo, el 3 me dice que estas dos medidas que tiene esta figura son proporcionales 3 veces. Quiere decir que el 2 aumenta 3 veces y llega al 6. Quiere decir que el 4 aumenta 3 veces y llega al 12. Pero también lo podemos comparar tomando como referencia las medidas del mismo lado de la figura. Por ejemplo, yo aquí voy a comparar este lado con este lado de la figura, que es la altura de ambas. Y voy a hacer una división entre estas dos cantidades. Lo voy a hacer de este lado, mira. 4, el número más grande, entre el número más pequeño. 4 entre 2. 2 por qué me da 4. 2 por 2, 4. Para 4, 0. Este número que acabo de obtener también es constante de proporcionalidad. Porque aquí estoy comparando dos números que no forman parte de la misma figura. Esta es la figura pequeña, esta es la figura grande, pero son del mismo lado, ¿sí? Y como son del mismo lado, los puedo comparar. ¿Qué obtuve? Obtuve un número 2. Eso quiere decir que esta cifra que me está saliendo me indica que esta figura grande creció 2 veces respecto a la figura pequeña. Fíjate cómo se pueden comparar en dos sentidos. Dentro de sus medidas
o comparando ciertos lados, la figura pequeña con la figura grande. Y es que así se maneja la constante de proporcionalidad. Así que, alumnos, para poder entender y para poder darme a entender mejor, vamos a ir contestando las páginas del libro. Empezamos contestando las páginas del libro 73 y 74. Y bueno, ya estamos en el libro. Dice, en equipos resuelvan el siguiente problema y después contesten las preguntas. El señor Laurentino quiere fomentar en su hijo Diego el hábito del ahorro. Para ello le propuso que cada semana le daría el doble de la cantidad de dinero que pudiera guardar. En la siguiente tabla aparecen varias cantidades ahorradas por Diego. Calculen las cantidades dadas por su papá y complétenla. Bueno, dijimos, aquí dice que el papá le va a dar el doble de lo que Diego ahorre. Es decir, le va a dar el doble de las cantidades que tenga aquí. Aquí dice ahorros semanales de Diego, aportaciones semanales de su papá. Entonces, el doble de 11, pues es 22. ¿Sí? Recuerda, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Porque aquí estamos hablando de constante de proporcionalidad. ¿Cómo van aumentando las cantidades? Bueno, en el problema nos lo dicen. Dice que el papá le va a dar siempre el doble de lo que ahorre Diego. Y esa es la constante de proporcionalidad. Aquí está, mira, le propuso que le daría el doble de la cantidad que pudiera guardar. Esa va a ser constante de proporcionalidad, porque siempre crecen así. El doble de 18, 36. El doble de 9, 18. El doble de 24, bueno, 48. Si no puedes hacerlo de forma mental, pues nada más tienes que ir multiplicando. Por ejemplo, voy a hacer la última por el doble, que sería el 2. 24 por 2, 2 por 4, 8. 2 por 2, 4. Y aquí está el resultado, mira. El doble de 20, 40. Y el doble de 26, 52. ¿Sí? Voy a hacer la última también. 26 por 2, 52. 2 por 6, 12. Llevo una. 2 por 2, 4 y 1, 5. Y aquí está, 52. Bueno, fíjate. Dice, ¿qué relación hay entre el dinero que aporta el señor Laurentino y el dinero que aporta su hijo? Bueno, pues el dinero que aporta el señor Laurentino es el doble de lo que aporta Diego. Entonces así lo vamos a poner. Es el doble de lo que aporta su hijo. Recuerda, estamos hablando de constante de proporcionalidad. Continuamos en la siguiente página. Dice, ¿qué operación realizaron para encontrar los valores de la segunda columna? Bueno, en la segunda columna, te la vuelvo a presentar, que es esta. Esta es la segunda columna. Normalmente, bueno, algunas personas lo pueden hacer mental, pero también puede ser que lo vayamos multiplicando siempre por 2. Así que la respuesta es esa. Multiplicar las cantidades por 2. Las cantidades por 2. ¿Cuánto tiene que aportar el papá de Diego ¿cuánto tiene que aportar el papá si Diego ahorra 35 pesos? Pues muy fácil. Si siempre es lo mismo, si siempre es la misma constante de proporcionalidad al doble, pues 35 lo vamos a multiplicar también por 2. Aquí lo estoy haciendo, mira, 2 por 5, 10, llevo una, 2 por 3, 6 más 1, 7. Respuesta, tiene que aportar el papá 70 pesos.
En una ocasión el papá le dio a su hijo 146 pesos. ¿Sí? 146. ¿Cuánto ahorró Diego? Esto es algo muy importante porque algunos alumnos en los ejercicios que hemos venido haciendo días anteriores se han confundido en esto. Miren, les están diciendo esto. Les voy a volver a poner la hoja y voy a agregar un número acá abajo. El número que me están diciendo, fíjate. Dice que el papá dio 146 pesos. ¿Sí? Ahora, en este problema, no tenemos el número faltante de este lado, sino que tenemos, el número que nos falta es lo que Diego está aportando. ¿Sí? ¿Cómo saberlo? Bueno, aquí es muy fácil. Fíjate, si para obtener estos resultados, ¿sí? Todos estos, se hace una operación de multiplicar por 2, si siempre aquí se multiplica por 2, entonces al ir al revés, al ir en sentido contrario, pues vas a hacer la operación inversa. Si a la derecha, para sacar estos resultados, multiplicas por 2, pues a la izquierda debes de dividir entre 2. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Te repito, vas a poner el número, pero en vez de multiplicarlo por 2, como ahora vas hacia el otro lado, ahora lo vas a dividir entre 2. Entonces, un número que multiplicado me dé 14 y que esté multiplicado por 2. 2 por 7, 14 y me queda 0. Bajo el 6. 2 por qué me da 6. 2 por 3 me da 6 y me queda 0. Respuesta, Diego ahorró 73 pesos y con esos 73 pesos su papá le dio el doble, que fue 146 pesos. Así que recuerda, tienes que ubicarte muy bien. Así sucede siempre en la constante de proporcionalidad. Si para un lado estás haciendo una operación, por ejemplo, en este caso es multiplicación, pues para el lado contrario tienes que hacerlo a la inversa, con la operación inversa. Si está multiplicando, pues vas a dividir. Si está sumando, pues vas a restar, o sea, lo contrario. Y por último, dice, en otra ocasión el papá solo le dio 3 pesos. Por lo tanto, lo dividimos entre 2. Y empezamos. 2, ¿por qué me da 3? 2 por 1, 2. Para 3, 1. Aquí usamos puntos decimales porque todavía tenemos un residuo. Ponemos un punto decimal, ponemos un 0 y lo bajamos para que se convierta en 10. 2 por qué me da 10. 2 por 5, 10. Para 10, 0. Respuesta, Diego en esta ocasión solo ahorró 1.5 o 1.50, que así normalmente hablamos nosotros cuando hablamos de dinero, 1.50, 1 peso con 50 centavos. Entonces, alumnos, hay que tomar en cuenta esto que te estoy mencionando, la constante de proporcionalidad, para identificar y poder resolver estos problemas. Seguimos trabajando. Éxito.